Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más con ustedes aquí en De Cero a Aleph, el programa que dedicamos a las matemáticas y al judaísmo y que nos acerca a cada 2 semanas. Amelia Muñoz García, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia, dedicado fundamentalmente a las matemáticas, pero con matemáticos y matemáticas, como es el caso de hoy, una matemática de origen judío húngara. En esta ocasión hablas hoy de Vera Sos. Pues sí, en efecto, esta mujer se va a especializar en combinatoria y en teoría de números. Esto era una escuela de pensamiento bastante potente en Hungría en la época en la que ella está trabajando allí, que realmente va a ser toda su vida. Y además se va a casar con Paul Turan, el matemático judío Paul Turan. Ella vive entre 1930 y 2023 y nace en Budapest. Su padre era profesor de colegio y por cuestiones raciales había acabado teniendo que ganarse la vida como tutor privado y como profesor sustituto. De hecho, él va a ser eso, director de colegio, pero lo despiden y va a dejar de estar trabajando en lo que es colegio para cuando Vera nace. Afortunadamente Vera sí que va a poder estudiar en una escuela, en una de las escuelas judías que tras la Segunda Guerra Mundial vuelven a reabrir sus puertas de manera oficial en Budapest, y allí le enseña a Tibor Galay durante unos cuantos años. Galay, que como sabemos también fue un matemático judío y se especializa en combinatoria y teoría de grafos, ayuda a Vera a desarrollar su potencial, fomentando que tenga un perfil potente a nivel nacional. Es decir, la conocen porque la manda pues a competiciones matemáticas, le encarga tareas que luego salían en revistas de matemáticas de instituto, lo pone a leer textos universitarios y le enseña a querer las matemáticas, podríamos decir. Una vez que entra en la Universidad Vera, en 1948, en la Haute-Vaux-Lorraine, solo va a estar un año como alumna sin más, ya que para el segundo curso la ponen a dar clase. Ella se pone a dar clase en 1949, en un equivalente a ayudante de problemas o ayudante de demostraciones. Es más, en 1950 se celebra el primer Congreso húngaro de matemática, que se dedica a los matemáticos Frigyes Riesz, que vive entre 1880 y 1956, y al matemático Lipót Fejr, que vive entre 1880 y 1959. Ambos van a ser matemáticos judíos y ambos cumplen 70 años ese año, y por eso se celebra entonces. Pero aquello fue un poco una excusa para juntarse. El Congreso de Matemática va a ser el lugar perfecto para ella para dar una charla sobre propiedades de distribución de sucesiones de números, especialmente fracciones o restos módulo 1, es decir, la parte decimal. Este va a ser un tipo de problema que estudia cómo se distribuyen ciertos conjuntos numéricos en el intervalo 0,1. Por ejemplo, si toma la sucesión n alfa, que vendría siendo pues alfa 2, alfa 3, alfa, etcétera, con n un número natural, entonces va aumentando, y alfa un número irracional, raíz de 2, 2 raíz de 2, 3 raíz de 2. Y entonces ahora lo que hace es mirar la sucesión de los decimales. Una vez que hace ese número, lo escribe, ¿no?, y mira a ver solamente la parte decimal, pues considera estos valores, ¿no?, y estos puntos o valores se reparten uniformemente. Es decir, que no se congregan así al azar, sino que no se congregan en una zona concreta, sino que se van a distribuir de manera uniforme. Entonces, Sos estudia cuestiones del tipo combinatoria aplicada a estas distribuciones uniformes, patrones en sucesiones, estructuras discretas dentro de conjuntos de números, etc. Dentro de estos temas surge la llamada conjetura de los 3 intervalos, que describe cuántos tamaños distintos pueden surgir cuando marcas puntos del tipo que mencionábamos antes, n alfa, en un círculo. Conjeturado por Hugo Steinhaus y demostrado por Sos en los años 50. Ella demuestra que, de hecho, los tamaños distintos son a lo sumo 3. Mientras tanto, en verano, Vera se pone a trabajar en una fábrica de tornillos, haciendo análisis estadísticos que estudiaban los datos sobre tornillos cogidos cada 5 o 10 minutos de los que iban saliendo de la fábrica, ¿no? Por fortuna se gradúa en 1952, puede aparcar este tipo de trabajo y concentrarse ya mucho más en su carrera. Se va a casar con Paul Turan este año y comienza a trabajar en dirección al doctorado a las órdenes de Lipót Fejr.
Vera y Paul estuvieron casados cerca de un cuarto de siglo, van a tener 2 hijos. Uno de ellos es Georgie Turan, que nace en 1953 y actualmente es profesor de matemáticas en el College de Artes y Ciencias de la Universidad de Illinois. El segundo no va a dedicarse a las matemáticas, pero también merece la pena mencionarlo, y nace en 1960, con Vera ya metida 100% en lo que es su carrera como profesora. Ambos matemáticos, Vera y Paul, van a colaborar, van a publicar juntos y van a trabajar en teoría de números y en combinatoria. Paul apoya a Vera en su carrera, de acuerdo con los recuerdos biográficos de la propia protagonista, y ella lo consideró una influencia clave en su carrera y en su desarrollo como investigadora. Asumo, por lo que se ve en ambas biografías, que aquello era recíproco, pero como en aquel momento no se preguntaba a un matemático varón si su mujer lo apoyaba, por mucho que ella también fuera matemática, pues hasta cierto punto esto lo tenemos que asumir. Pero ya les digo yo que vamos, me pongo la mano en el fuego de que sí. La tesis que está llevando a cabo Vera con Lippold-Faire no acaba concretándose en un doctorado y la abandona después de 3 años, aunque hay que tener en cuenta varios motivos totalmente no relacionados con las matemáticas en sí que justifican este movimiento, tales como que, por ejemplo, en aquel momento en Hungría el doctorado no era una prioridad, era más importante hacerse visible dando clases y publicando. Además, Paul Erdős, que era muy cercano a los Turán, opinaban que lo del doctorado era una pérdida de tiempo y aquello lo influye también. Y sobre todo, en la rama en la que estaba trabajando Vera en su doctorado no era exactamente la rama de estudio, ninguna de sus ramas de estudio principal. El análisis la desvía un poco de lo que estaba haciendo en aquel momento. Por ejemplo, ella estaba estudiando las distribuciones de decimales, módulo 1 que hemos visto antes, también teoría de números combinatorias, y bueno, aquí en concreto podemos encontrar la demostración del teorema de los 3 intervalos de Steinhaus que mencionábamos, y casi todos los trabajos que van a estar conectados con los problemas de Erdős y de Turán. Conectado en el sentido de que, por ejemplo, ella resuelve problemas que ellos habían planteado, expande resultados de ellos dos, como por ejemplo la desigualdad de Erdős-Turán, resuelve casos especiales de problemas abiertos, un caso concreto en vez del problema general en su conjunto, es a lo que me quiero referir. También escribe artículos conjuntos con ellos, etc. Entonces, siguen todos un estilo similar, dado que todos estaban en la misma escuela y por tanto es razonable eso de esperar un estilo similar, y también tenían intereses similares y este análisis pues se aleja un poco de lo que estaban haciendo en aquel momento. Lo que sí vemos es que en 1953, el mismo año que nace su hijo mayor, comienza a dar clases en la Eötvös-Loránd, pero ya como miembro del profesorado, no ya como una cosa un poco más informal como era antes, estudiante, ayudante de problemas, etc. Al año siguiente publica el primer resultado, el primer artículo más bien, en el que trabaja en teoría de grafos, concretamente va a publicar sobre el problema de Zarakiewicz, que va a ser su primera contribución concreta a grafos y además a lo grande, porque era un problema relevante que no solamente va a abrir otra línea de investigación para ella, sino que se sigue trabajando a día de hoy por sus aplicaciones a otras ramas dentro y fuera de las matemáticas. El problema de Zarakiewicz es esencial porque origina la teoría extremal de grafos y se centra en la idea de cuántas estructuras puedes tener sin crear una subestructura prohibida. Es decir, una subestructura que incumple las normas de construcción en las que estás trabajando. Esta idea se vuelve una cuestión estándar en combinatoria y no se ha resuelto con carácter general este problema, pero sí que hay soluciones para casos concretos, que es lo que, por ejemplo, va a hacer Vera, resolver casos parciales, avanzar en la solución general. Este problema a día de hoy se relaciona con informática teórica, con bases de datos, con redes sociales o redes tecnológicas, con teoría de la información y con otros temas. Para 1957, Vera ha publicado tanto que le conceden una serie de títulos. El doctorado por la Eötvös le conceden el equivalente a otro doctorado, candidata de matemáticas que se llamaba en aquel momento, de la Academia Húngara de las Ciencias, y doctora también en la misma Academia Húngara de las Ciencias, por una tesis sobre fracciones continuas y aproximaciones diofánticas. Es tan potente su tesis que le dan 3 doctorados a la vez.
siendo el de mayor nivel pues el doctorado en ciencias, el último que he mencionado. Esto es algo muy, muy inusual. Que yo sepa, solamente lo logra ella en Hungría. Pudo haber más, pero o no eran muy conocidos o no está muy bien documentado. Uh-huh. Estamos hablando de que entre todos los húngaros, ella va a ser la que logra esto, entre hombres, mujeres, judíos o no judíos. Y a ella, pues ya le digo, le reconocen de golpe lo que por norma general se tardaba años o décadas en lograr. Hay otros matemáticos que tienen estos 3 títulos, pero nunca de golpe. Para 1960, Vera y Paul van a tener su segundo hijo y en 1965 lanza Vera un seminario semanal, el seminario Hagnal-Sos, en el Instituto Matemático de la Academia Húngara de las Ciencias, que durante décadas va a transformarse en el eje central de la combinatoria, acaparando los nuevos resultados que se va a hacer en este tema. A esto se une pues, sus esfuerzos para llevar a cabo las conferencias internacionales sobre este mismo tema, amparada por la Sociedad Bolyai. Y entonces Hungría se va a transformar en un centro de la combinatoria, un punto de encuentro además para matemáticos de ambos lados del muro o del telón de acero, lo cual, como se pueden imaginar, era algo extremadamente inusual por lo limitado del contacto entre ambos mundos. Lamentablemente, en 1970 a Paul le diagnostican leucemia y a sabiendas de que un diagnóstico semejante le iba a amargar el resto de la vida, hablando mal y pronto, ¿no? A Paul, Vera no llega a decirle exactamente a él lo que tiene, ni Paul hizo por enterarse, él sabía que estaba enfermo y ya está. Más allá de eso, pues continúa un poco con su carrera. Claro, ella tiene que llevar un peso enorme por saber algo así. Él muere en 1976, bastante joven, con 66 años, y Vera no aparca su vida laboral, ni debido a la enfermedad ni a partir de entonces, ni Vera ni Paul, de hecho. Muy al contrario, ellos continúan yendo a los veranos de convivencia con otros matemáticos, lo cual no dejaba de ser una manera de investigar, pero tomando más el sol y haciendo cosas al aire libre en vez de estar metido en un departamento. Vera, que había empezado a trabajar en la Universidad Eötvös Bosch en la década de los 50, asciende a profesora de pleno derecho en el 61 y, por otro lado, lleva a cabo estancias internacionales. Quizá la más llamativa fuera la de Chicago en 1987, pero no va a ser la única. Ni la única vez que se va a Estados Unidos, porque va a colaborar con otros estadounidenses, va a ir a congresos allí, ni va a ser la estancia más larga. Se mueve, no quería decir la más larga, sino la única. Sabemos que se va a mover por Europa entre los años 70 y 90, la vemos en Reino Unido, en Francia, en Alemania, y también va a estar en Israel. Esto proyecta aún más su carrera, que al principio y por el contexto histórico estaba más encapsulada en su base de operaciones, que fue siempre Budapest. Recibe, además, ella numerosos premios, tales como, por ejemplo, el premio Tibor Sil en 1974, el Benedikt Otto en 1994, el Széchenyi en 1997, la Cruz del Mérito Húngaro en 2002, el premio Mi País Hungría en 2007 y además en relación con la Academia Húngara de las Ciencias vemos que la van a hacer miembro correspondiente en el 85, miembro ordinario en 1990, le van a conceder el premio de matemática allí en 1983 y la Academia Austríaca de las Ciencias en 1995 también la va a nombrar miembro ordinario, así como la Academia Europea en 2013. También va a ser presidenta honorífica de la Sociedad Húngara de Matemática, János Bolyai, y bueno, se jubila como emérita en 2012 tras haber llegado a la jefa de Departamento de Matemáticas Discretas en el 87 y profesora investigadora desde entonces hasta su jubilación, lo cual demuestra que esta mujer tiene un currículum impresionante. Desde luego una dilatada trayectoria y una vida larga también en la que muchos de estos acontecimientos destacados nos los ha traído Amelia aquí a este De Cero a Aleph, este programa dedicado a las matemáticas y en esta ocasión a Vera Sos, a esta húngara, esta matemática de origen judío que cierra hoy esta edición. Hasta la próxima, dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.